Bueno, mi equipo está conformado por Arriaga Andrea, Barrios Alba y mi persona, Silva Francisco, y les vamos a hablar acerca de los sistemas de comunicaciones. Primero que nada, vamos a comenzar con una breve introducción. El hombre siempre ha sentido la necesidad de intercambiar información y aunque al principio lo logró con señales visuales, su expansión sobre la Tierra lo obligó a perfeccionar estos medios de comunicación. Hoy en día, el método más rápido, eficiente y de mayor cobertura es la transmisión y recepción de mensajes en forma eléctrica. El avance logrado en esta área prácticamente ocupa los últimos 150 años. Para entrar en el mundo de las comunicaciones necesitamos conocer la representación matemática de las señales eléctricas, las modificaciones que sufren estas señales para poder ser transmitidas, los posibles medios de transmisión y los problemas básicos de los sistemas de comunicaciones y cómo solucionarlos. Elementos de un sistema de comunicación. Un sistema de comunicación es aquel que logra transmitir información de un punto llamado fuente a otro denominado destino. Si el intercambio se realiza en forma eléctrica, el diagrama de bloques del sistema es como el mostrado en la figura que se ve acá. Se comienza con un mensaje de entrada, que es la fuente, pasa por un transductor, luego a un transmisor, luego se desplaza la señal por el canal, en el cual se ve perturbado por atenuaciones, ruido, interferencias y distorsiones. Luego el receptor, transductor y finalmente el mensaje de salida que va hacia el destino. Tipos de sistemas de comunicación. Los sistemas de telecomunicaciones pueden clasificarse según criterios diversos, dependiendo de características o aplicaciones específicas. Sería muy difícil intentar una clasificación exhaustiva, por lo que utilizaremos solo algunos de los criterios más usuales con base en lo tratado en las secciones anteriores. Desde el punto de vista del tipo de señales que manejan, puede clasificarse en analógicas y digitales. En el primer caso, la fuente entrega una señal analógica, que puede caracterizarse mediante una función continua variable en el tiempo. El codificador, en este caso, puede considerarse como el modulador del transmisor o en algún otro dispositivo que posee la señal en el dominio analógico. En los sistemas digitales, la fuente entrega por lo general una señal digital, aun cuando la entrada al sistema sea analógica. El codificador, en este caso, puede realizar una variedad de funciones entre las que se incluyen la codificación de fuente, la codificación de canal y la modulación. El decodificador en el extremo receptor realiza la función inversa para recuperar la señal original. Esquema de un sistema de comunicaciones analógico. La señal transmitida representa directamente la información. Por ejemplo, si lo que transmitimos es una señal de voz y utilizamos una modulación en amplitud, observaremos que la amplitud de onda electromagnética que viaja por el aire es proporcional al volumen de la voz en un momento dado. Los sistemas analógicos fueron los primeros en aparecer y hoy en día todavía están presentes en multitud de aplicaciones, como la radiodifusión. En la figura se logra observar un esquema simplificado de un sistema de radiocomunicaciones analógico. En primer lugar, necesitamos una fuente de información. Esta puede ser, por ejemplo, la voz de una persona. Los sistemas de comunicaciones utilizan señales eléctricas. Luego es necesario transformar la señal original, en este caso la voz, como cualquier señal acústica, es una señal de presión, en una señal eléctrica. Para eso se utiliza un transductor. Dos ejemplos conocidos de transductor son el micrófono, que transforma la voz en señal eléctrica, y la cámara de video, que transforma la imagen en una señal eléctrica. Esta señal es generada, en general, paso bajo. Para poder transmitirla por el aire, es necesario modular la señal de forma que la traslademos a una frecuencia de las utilizadas en radiocomunicaciones. Esta función la realiza el modulador. Ahora la señal estará alrededor de una frecuencia determinada llamada frecuencia portadora. Una vez modulada, es necesario amplificar la señal de forma que salga por la antena con potencia suficiente, para lo cual se utiliza un amplificador de radiofrecuencia. Por último, radiaremos la señal por el aire utilizando una antena. La señal transmitida atravesará un canal de comunicaciones inalámbrico, como lo es el aire,
antes de llegar a la antena receptora. Durante el trayecto, la señal se retarda, se atenúa y se distorsiona. Además, a esta señal se le sumará ruido eléctrico presente en el ambiente y en el receptor, y es posible que sufra alguna interferencia producida por otros sistemas que se encuentren en la misma zona. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un sistema analógico. Esta señal llega así a la antena receptora, que la capta y la introduce en el demodulador. El demodulador vuelve a extraer la señal paso abajo a partir de la señal de radiofrecuencia que le llega. Finalmente, otro transductor convierte la señal eléctrica en su naturaleza original. Por ejemplo, un altavoz traduce la señal eléctrica en sonido, de forma que dicha señal llega a su destino, que en este caso será el oído de la persona que escucha la radio. El modulador, el demodulador, el amplificador y el altavoz estarían en radio en sí, denominada en la figura transector. Entre este y la antena, lo habitual es que exista un cable que transporte la señal para ser radiada, con sus respectivos conectores. Finalmente, la antena suele estar situada en un lugar alto para aumentar el alcance de la estación, por lo que en ocasiones es necesario el uso de torres. El papel de la antena es clave en las comunicaciones radioeléctricas. Como segundo punto tenemos lo que es la comunicación digital. La comunicación digital es un fenómeno que ha calado en la vida cotidiana del hombre. Surge como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen de manera vertiginosa en el campo de la comunicación social. Intenta fusionar el periodismo con las nuevas técnicas de la informática. Las letras con bits, lo analógico se convierte en digital. Esta novedosa forma de comunicación le abre numerosas puertas al usuario, le otorga herramientas no solo para expresarse de forma escrita, sino que le permite usar imágenes, videos, grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre otros, para expresar sus sentimientos e ideas. La era digital le brinda infinitas fuentes de investigación al hombre cibernético, desde rápidos buscadores hasta fuentes editables, sin dejar a un lado las redes sociales, herramientas de inmediata y constante actualización, que le permiten al consumidor conectarse con otras personas e informarse sobre los acontecimientos más recientes. Esquema de un sistema de comunicación digital. Un sistema de comunicaciones digitales transmite información utilizando un conjunto finito de señales que representan bits o grupos de bits. Supongamos que estamos hablando de un sistema sencillo de telefonía digital. La voz de la persona que habla es captada por un micrófono, igual que en el caso analógico. Esta voz entonces debe ser convertida a ceros y unos, es decir, a bits. Posteriormente, el sistema asignará a cada bit o a cada conjunto de unos pocos bits una forma de onda que será la que transmite el sistema de radiofrecuencia. Entonces, aquí tenemos el esquema general. Podemos observar que la línea superior representa el transmisor. Vemos que comienza con un bloque denominado AD, que es un conversor analógico a digital. Este bloque convierte la señal de la fuente en un conjunto de ceros y unos, como si la fuéramos a almacenar en una computadora. En ocasiones, la cantidad de bits así generados es demasiado grande y es posible codificar la información de tal forma que ese número de bits quede reducido. Esto es positivo, ya que requeriremos menos ancho de banda para transmitir la información. Dicha compresión es la función del codificador de fuente. Cuando transmitimos una señal cualquiera por medio de un sistema de radiofrecuencia, la señal sufre de distorsiones, desvanecimientos, atenuaciones, ruido e interferencias, etc. Todos estos factores pueden hacer que algunos de los bits transmitidos por el sistema digital lleguen en tal mal estado al receptor que éste se equivoque y confunda algún 1 con un 0 o al revés. Para evitar en parte este problema es posible utilizar un nuevo codificador denominado codificador de canal, cuya función es hacer más robusta la ristra de bits que queremos transmitir. Y ahora mi compañera le va a hablar sobre todo lo que es el ruido. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea Arriaga y yo les voy a hablar sobre el ruido e interferencia. El ruido. La señal transmitida por el canal inalámbrico sufre distorsiones de diferente tipo.
Aquí nos centraremos únicamente en dos, el ruido y la interferencia. El ruido. En cualquier sistema de comunicaciones se producen fluctuaciones de corriente ajenas a la señal que maneja el sistema. Estas fluctuaciones son de tipo aleatorio y pueden tener diversos orígenes. Al agregarse la señal, deterioran la calidad de comunicación. Esta situación, algunas veces, puede evitarse o reducirse y en otras es inevitable. De modo que al diseñar un sistema de comunicaciones es imprescindible tener en cuenta los efectos del ruido de modo que resulten mínimos. Un tipo de ruido es el que está presente siempre en todos los circuitos eléctricos. Es el ruido térmico debido a la agitación electrónica en los conductores y semiconductores, como consecuencia de la temperatura, y se trata por lo tanto de un ruido de origen natural. Otras fuentes naturales del ruido son, por ejemplo, el propio universo que nos rodea, el sol, algunas estrellas, entre otros. Este ruido se designa como ruido cósmico y es importante en los sistemas radioeléctricos de comunicaciones, ya que es captado por las antenas receptoras juntamente con la señal, la atmósfera, y también es fuente de ruido eléctrico que se denomina ruido atmosférico. Otras fuentes de ruido son de origen humano, entre ellas se encuentran los motores eléctricos en que se producen pequeñas chispas que actúan como pequeñas antenas transmisoras y la energía emitida es captada también por las antenas de los receptores. Lo mismo ocurre con los motores de combustión interna a gasolina, en que las bujías también producen chispas. En zonas industriales y urbanas, los niveles de ruido de origen humano pueden ser muy elevados. En general, no es posible eliminar el ruido térmico, si bien algunas técnicas de procesado digital de señales permiten en algunos casos reducirlo considerablemente. Pero la pregunta ahora es, ¿cuánto afecta el ruido a la señal que llega a un receptor? Obviamente, si la señal es muy potente, será necesario mucho ruido para que aquella se vea degradada de forma sustancial. Si la señal que llega al receptor es muy pequeña, una pequeña cantidad de ruido la distorsionaría mucho. Por lo tanto, para medir el impacto del ruido en nuestro sistema se utiliza la magnitud denominada relación señal-ruido. La SNR es el cociente entre la potencia de la señal recibida y la potencia de ruido. Ahora les hablaremos de las interferencias. Por interferencia se entiende la presencia de la señal indeseada en un sistema de comunicaciones determinado, originada por otro sistema de comunicaciones. En sistemas radioeléctricos, esto ocurre cuando en una misma zona reciben simultáneamente señales de dos o más sistemas que funcionan con la misma banda de frecuencia, o cuando uno de los sistemas produce señales indeseadas fuera de su banda de trabajo y cuyas frecuencias caen dentro de la banda de otro sistema. En los sistemas de cable, las interferencias son causadas por la inducción del campo electromagnético producido por la señal en un cable y que abarcan el espacio ocupado por otro cable. En telefonía ocurren formas de interferencia en este tipo que reciben el nombre de diafonía o modulación cruzada. Existen tres tipos de interferencia. La interferencia de radiofrecuencia, RFI, se produce por los transmisores de radio y televisión, los equipos de comunicaciones, los sistemas de televisión por cable y otros tipos de equipos que generan energía de radiofrecuencia como parte de su funcionamiento. Un dispositivo que produce mucha interferencia de este tipo son los micrófonos inalámbricos que utilizan frecuencias similares a los de las señales de televisión. También está la interferencia eléctrica, que es causada por las computadoras y el equipo digital, equipos fuertemente eléctricos, los sistemas de iluminación defectuosos. Hay tres tipos de interferencia eléctrica: ruido del equipo eléctrico, ruido generado por los dispositivos electrónicos como las computadoras y la interferencia de la fuente natural como los relámpagos. La intermodulación es el tipo de interferencia causada por la combinación interna de las señales fuertes de radio en los receptores inalámbricos. Estas se crean en los mismos sistemas. Las señales generan armónicos que se combinan por el receptor, creando una nueva frecuencia en su entrada llamada producto de intermodulación, que interfiere después con el sistema. Bueno, esto es todo de nuestra exposición. Espero que les haya gustado.